Creo que uno de los puntos claves para poder tratar de entender el manejo del dolor en animales de compañía y la nocicepción durante el intraquirúrgico va a ser tratar de identificar justamente los signos que manifiestan en tu paciente el dolor. Por ejemplo, un signo, doctora, que pueda usted caracterizar en el perro que manifieste el dolor, con lo cual diga, ah, sí, ese perro le está doliendo. ¿Qué signos visuales ves en un paciente? La posición fetal o ornoica que normalmente utilizamos para tratar de solucionar dolor, ¿no? Por ejemplo, ahí ponemos el ejemplo de la pancreatitis. No sé si alguien ha escuchado la famosa posición de rezo, que se da tanto en el humano como también en los perros. Cuando tienes un cuadro de pancreatitis tan aguda que genera un dolor tan marcado. Por algo las neoplasias, por ejemplo, pancreáticas en medicina humana, requieren pues un manejo del dolor bien específico, porque es una de las neoplasias que junto con la del estómago, o sea, el tumor de estómago y de páncreas, generan mucho dolor en sus fases terminales, en fases donde ya hay una metástasis, una colonización total del órgano. ¿Ya? Una de las características sería la posición curvada, ¿no? Como lo hacemos nosotros también cuando tenemos cólicos a nivel abdominal, tratamos de hacer esto para solucionarlo, en teoría, es un proceso más que todo instintivo que en vez de que dé solución, ¿no? Otro signo característico en perros y gatos que un animalito que sabe decir que ha sido bien llevado al manejo del dolor. Por ejemplo, usted mismo, doctora, agarra ahorita una aguja y me pongo a hincarlo. ¿Usted va a quedarse calladito y no se va a mover? ¿Qué va a hacer? ¿Va a vocalizar? Entonces el perro también vocaliza, ¿no? Cuando vamos sus inyectables por ahí intramusculares, no lo han hecho bien. Claro, ahora vamos a hablar de las famosas escalas, del labio, la escala modificada y todo eso, sí, de Jiménez también es una escala que se utiliza para ello, ¿no? Pero dentro de lo que tú puedas observar visualmente, ya hablamos del encorvamiento, ya hablamos de la vocalización, maullido, queja, que otra cosa puedes observar en un paciente que está con mucho dolor, pero la ausencia del consumo de alimento, claro, eso lo podríamos evaluar ahora y tal, pero ¿qué pasa si, vuelvo a repetir, ¿no? Han hecho una cirugía y esta ha sido mal llevada en el manejo analgésico del dolor? Despierte tu perro, ¿qué signos vamos a ver? Por ahí la doctora mencionó vocalización, por ahí mencionaba posición curvada, ¿no? Como posición de manera de solucionar dolor como tal. ¿Qué otros signos vas a ver? Nunca has tenido un perrito con vómito, diarrea, con cólico, no sé, un gato por ahí se cayó. Bien simples. ¿Qué pasa con la comida, por ejemplo? Dilatadas, por dolor dilatadas. ¿Va a haber reflejo colinérgico, o sea, salivación en aquellos perros que tengan dolor? ¿Sí o no? Más que todo en los abdominales, por ejemplo. Aquellos que tengan dolor abdominal, me van a decir que cuando tienes cólico no salivas en ese momento. Se te repasan las vísceras ahí, uno genera salivación como el efecto colinérgico reflejo, como tal. Entonces, pupilas dilatadas, hipersalivación, posición curvada, queja o maullido, el hecho de que no consuma alimento en el postoperatorio inmediato, que le gusta muchos colegas míos, antes se va a poner, no, aquí haciendo el postoperatorio inmediato y dando de comer y el perro comiendo, bacán, ¿no? Pero quien no está, yo soy como que el que tiene el facto de lo que todo el mundo hace, ¿no? Porque yo siempre le digo a mi perro, qué bonito que hagas tu postoperatorio inmediato y todo, pero ¿tienes midazolam? En su premedicación, si tienes midazolam, le va a dar, pero va a comer. Tienes complejo huevos que he puesto antes, le va a dar, pero va a comer. O sea, particularmente yo siempre me digo, y cuando me reúno con mis colegas anestesiólogos, es que yo no mido la calidad de mi manejo analgésico con ese postoperatorio inmediato de comer. Porque como te vuelvo a repetir, igual no hermano, te ponen benzodiazepinas, te esperan, te van a poner benzodiazepinas, te llevan a un hambre del demonio. Porque justamente el gatillo de la saciedad se limita y con el midazolam o las benzodiazepinas, se activa, por este daño. ¿Ya? Si conozco, al menos en los no convencionales, una forma yo podría engañar diciendo, le pongo media hora, 40 minutos antes, complejo B12, los no convencionales van a comer, porque les estimula el apetito. ¿Ya? Entonces,
Ahí mucho criterio, porque les digo, o sea, pueden utilizar esa medida como un manejo del dolor postoperatorio inmediato, bueno, cálido, cuando, no sé, no tenga benzodiazepinas en mi plan anestésico, cuando no haya puesto complejo B12 antes, ya, y si me cojan, sí, yo sí te creo, el postoperatorio está bien llevado. Pero si están estos dos ahí, a mí no me engañen, le digo, me va a dar cloralquinosa. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con ese manejo en ese aspecto como tal. No juzguen solamente el hecho de que el perro come inmediatamente como una buena escala de dolor. ¿Ya? Nosotros vamos a también tener que entender de que, por ejemplo, sabemos humanos en general, ustedes mujeres tienen su umbral de dolor mucho más alto que el del hombre, ¿verdad? Toleran mucho más porque están creadas fisiológicamente para poder soportar ese dolor del parto, que es un proceso selectivo, no, un proceso de dolor que estás consciente cuando dan a luz, ¿no? Un proceso de dolor que durante miles de años entonces, se ha hecho adaptativo para que justamente ustedes tengan ese umbral de dolor más alto. Es una ventaja, claro que para ustedes va a ser una ventaja, ¿no? Por eso que la gran mayoría de hombres ven una aguja y yo particularmente soy así, y puedo hincar todo lo que quiera, pero me tengo que estar muriendo muy mal para acceder a que me pongan, no sé, unos inyectables, una vía, que realmente me da terror cuando me canalizan, ¿ya? Pero yo veo, por ejemplo, algunas mujeres toleran muy bien, alumnas mías, entre ellas se canalizan para poder mejorar su técnica de canalización en perros, ¿no? Así como lo hay esa susceptibilidad por sexo, también hay esa susceptibilidad por especie. ¿Ya? Y dentro de ellas las razas, van a haber razas con un umbral de dolor más predispuesto que otras razas. ¿Verdad? Entonces tienen que saberlo. Y más o menos pensando un poquito, ¿quiénes creen que sean esas razas más bioicudas, más sensibles, que te hacen la vida imposible pues, cuando vas a canalizar, inyectarlos? Chihuahua. ¿Y a qué pertenecen ese grupo? ¿A los FAL? De Chihuahua, Poodle, Yorkshire, por ahí los mismos miniatura pequeños, ¿ya? Todo eso, el caniche en todas sus generaciones, todas esas razas falderas normalmente van a tener esa manifestación de dolor, por así decirlo, más acentuada que otras, ¿ya? ¿Quién cree que sean las razas más duras para aguantar, que tengan un umbral de dolor muy bajo? No, perdón, muy alto para tolerarlo. ¿Los mestizos? ¿Los pastores? Yo también pensé que eran los mestizos. Yo les he hablado de una raza, por ejemplo, cuando les hablaba de las cesáreas, de que esa no baja un grado de temperatura como nos han enseñado, esa a veces no abre cervix, esa raza ese mismo día está en proceso de parto, pero está comiendo, esa raza ni saliva, ni manifiesta, ni se queja. Por eso que yo normalmente cuando me llaman mi cesárea, en esta raza, yo, oye, tienes tu eco a la mano, la has hecho ahorita, hay movimiento intestinal, hay ya contenido de meconium generoso, hay ya frecuencia cardíaca o lo que llamamos el score de vitalidad menos de 160. Si es así, yo voy próspera. Si no, la vamos a jugar porque es una raza que es más cara. ¿Saben cuál es? Ese que tiene su testa con tiburón. El Bull Terrier. A ese tengan mucho cuidado porque enmascara muy bien. Ese bicho se come un cuerpo extraño hace 3 días y está como si nada. Realmente va a estar bien mal ya cuando posiblemente hay perforación, hay necrosis de ese fragmento intestinal por el cuerpo extraño, que casi siempre está tan bien descrito la experiencia que lo que encuentran normalmente es pepa de mango, bolota de choclo, juguetes de Heves de la marca Cook, que son durísimos, por eso se los engullen pues. Ya, es lo típico que he encontrado, ahí está, truzas, medias, politos de bebé, todo, eso es lo típico que van a encontrar netamente en esa raza cuando se comen cuerpos extraños. Ténganle mucho cuidado a las cesáreas porque, como les digo, esa raza en particular enmascara todo, ¿ya? Y hay que pasarnos, dígame, doctor. No es entonces que son resistentes, sino que no aparentan que... Es que claro, con su umbral de dolor es tan alto que lo toleran, pues, y te lo enmascaran. A lo que quiere llegar. Tenía idea que cuando dice umbral alto de dolor, es que ellos soportan más el dolor. Por eso, y por eso mismo lo enmascaran. Como lo toleran, aguantan. Ya cuando les duele demasiado, ahí dejan de comer, se engordan. El daño, oye, algo le pasa a mi perro. Ahí está fatal. Por eso les dicen que parecen gatos.
Y ahí ya está fatal. Claro, porque normalmente a mí me ha tocado que cuando el dueño se dio cuenta y nos vamos a hacer una enteroctomía porque hacen la ecografía y cuerpo extraño, no es la típica enterectomía donde normalmente todavía tengo mucosa con irrigación, sino ya es ese fragmento necrótico, fisurado, pustulado, como tal, no me va a entender porque como ha enmascarado, ha dejado pasar el proceso patológico mucho más tiempo. Eran los York. Los Bull Terrier. Y toda la cruce de gama, o que tenga algo de los MTB o mestizos tipo Bully. Pitbull, Bully, exótico y todo lo que tengan por ahí algo. O sea, MTB es el término que utilizamos, mestizo tipo Bully. Ya todo ese grupo de recios para aguantar y te van a hacer quizás tu manejo creyendo que tu cabeza adentro lo estás haciendo bien, mucho más llevadero que otras razas. ¿Ya? Para que lo tengan eso presente. Y el otro extremo, ya les mencioné y queda claro, los banderitos, pues, ¿no? Yorkshire, Chihuahua, Poodle, todas esas cositas son bien, no toleran, ¿ya? Otro punto que vamos a tener en cuenta es estas dos preguntas. ¿Para qué sirve la analgesia? Y segundo, ¿cómo se aplica la analgesia? La primera pregunta, ¿para qué sirve la analgesia en un intraoperatorio? Exacto, doctora, ¿qué tal, doctor? Muy buen día. No hay una mejor respuesta precisa, concisa y corta. Evitar los reflejos constitutivos en el intraquirúrgico. ¿Y para qué sirve la analgesia en el postoperatorio? No está bien para evitar coites. Nocicepción solamente en inconsciencia. Entonces, en el postoperatorio sirve para controlar el dolor. Ok, listo entonces. Pase, doctora, buen día. Quedamos entonces que ¿para qué sirve la analgesia? En el intraoperatorio para controlar la nocicepción. No me respondan nada más. No me metan más floro, por favor. Y para el manejo postoperatorio para controlar el dolor. ¿Cómo se aplica la analgesia? Por ahí cuando hicimos prácticas de Tíbet usábamos a pacientes con una aguja, llegábamos a la corteza del hueso fémur o del hueso húmero, como tal, siempre les decía, doctores, hay que premedicar, ¿no? Entonces, uno va a entender de que la analgesia tiene que ser preventiva, no en el momento en que el doctor está jalando el vehículo várico hasta el cielo o enseñándoles a romper el ligamento várico, porque son justamente uno de los que genera mayor nocicepción en el intraquirúrgico, sino hay que prevenir. Y si estamos en el intra, utilizar cócteles de infusión que tengan analgésicos, pues, para ese intraoperatorio y que estos generen el rescate suficiente para controlar la nocicepción. Vuelvo a repetir, el punto del tirar del ligamento várico. Muchas veces pasa con los alumnos de cirugía que está muy bien todo en el multiparámetro, frecuencia cardíaca ok, saturación ok, presión ok, temperatura todo ok. Llega el momento en que el doctor Ronnie tiene que tirar el ligamento para decirle, miren, el ligamento, las arterias y venas se van a hacer craneal, el ligamento está lateral al abdomen, pegado a la correa costal, sígalo, lo estira, demuestra y está. Con los dedos tronando, porque eso no es algo que lo podemos con tijeras, se hace con el manejo de dedos, se rompe el ligamento con manejo de dedos. Si uno lo corta con tijera, me voy demasiado, toco las dos arterias y venas importantes del hogar y hemorragia. Entonces, romper un ligamento várico tiene técnica, ya el doctor se lo va a enseñar. Pero sí les digo que cuando justo hace eso, es donde lo que lo tenían bonito, se me despega 120, no sé, 130, la frecuencia, la presión arterial media también se altera y es donde le digo, oye, quizás tú lo que creíste que tu manejo del dolor lo estabas haciendo no está muy bien, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que vamos a tener métodos, una premedicación en el momento de la cirugía, basarnos en los cócteles como tal, y en el postoperatorio, hasta incluso continuar con infusiones analgésicas como tal, ¿ya? O sea, no abandonamos el control del dolor y ni de la nocicepción en ningún momento del proceso, porque quiere llegar. Premedica, infusiones e infusiones analgésicas postoperatorias es un proceso muy cruento, muy marcado, ¿ya? Bueno, lo ideal es saber o entender los principios de la aplicación de técnicas de manejo del dolor en caninos y felinos. A esto le llamamos hoy en día analgesia multimodal. Todos los medios, cualquiera que sea válido para poder controlar la nocicepción y el dolor posterior, ¿ya? Cuando hablo de esto, digamos, en lo que ustedes van a aprender a hacer acá, que es una OVH, ¿ya? Castraciones. El manejo multimodal sería premedicaciones durante la MPA, Meloxi, Tramadol, Oselmaine, un
opioide sintético para el control, ¿no? Una infusión continua de fentanilo sería una opción para el manejo intraoperatorio. Incluso ahí todavía puedo infiltrar ese testículo con lidocaína. Si estoy haciendo un OVH, poder destilar lidocaína sobre el pedículo ovárico, es otra suma más. Y en el final, si por A o B quiero llevar un manejo mucho más controlado, infusiones analgésicas. ¿Cuál es la infusión analgésica más común que la tienen ahí en el libro del doctor Pablo Otero? El famoso FLK. ¿Ya? Ahí hay incluso variaciones, hay el MLK que es con morfina. ¿Ya? También puede uno utilizar independientemente, por eso depende de cada individuo. Así como yo les he dicho que cada protocolo debería tratar de estandarizarse en la condición propia de un individuo, igualito pasa para estos manejos. Si por A o B, por ejemplo, no quiero ser tan agresivo en los órganos de metabolización, puedo pensar en sacar la lidocaína, el fentanilo, este FLK, por eso es F de fentanilo, ya, y dejar solamente con lido y queta. Si tengo un tema renal por ahí, quizás solamente infusión con lido y trato de sacar la ketamina y el opioide, me dejo entender. Entonces, va a depender según la necesidad de cada paciente. Si tengo un ASA1 bueno, fuerte, que se levantó con este manejo del dolor inadecuado y no tengo ninguna alteración fisiológica, pues de frente uso de FLK sin ningún problema, ¿no? Porque no tengo órganos dianas que se puedan afectar por mi FLK. Las infusiones analgésicas postoperatorias, doctores, también para que lo sepan, normalmente uno las plantea en un rango entre 3 a 4 horas, porque se supone que ya en ese rango lo que pusiste antes primerito, tu meloxitrama, tu dipirona-trama, tu serenia-trama, quizás abdominal, ya está en su punto máximo de acción. ¿Me das cuenta? O sea, cuando ya terminaste de correr esas 4 horas de infusión, ya confías en el rescate analgésico de tu MPA, de tu serenia con tramadol, por ejemplo, o tu serenia dipirona, que también puede ser una opción. ¿Ya? Bueno, la típica de las castraciones, ¿no? Sabemos que el dolor es una respuesta anatómica, fisiológica y emocional compleja que existe desde que aparecieron los animales y permanece integrado en las estructuras neurológicas más primitivas que se han mantenido y perfeccionado por su proceso o su valor adaptativo, ¿no? Lo que hablábamos en un inicio con respecto a la diferencia del manejo de la tolerancia al dolor que existe entre un hombre y una mujer, ¿no? Debido a que la mujer por el proceso de parto fisiológicamente se adapta, ¿no? Aunque ese plan cada vez se pierde porque cada vez nacen más por cesárea que por parto natural, ¿no? Se genera una experiencia angustiosa que se asocia a un daño tisular real o potencial, que incluye componentes sensoriales, emocionales y cognitivos, ¿no? Casi siempre también podemos acotar acá que ustedes, ¿cuál creen que sea uno de los dolores más marcados que existen en conciencia? El parto. De dientes, ese es uno de los. Se atribuye también, y el segundo, el dolor de cabeza. ¿Sí? Esos dos son los dos cuadros que generan una sensación muy elevada de la conciencia. ¿Ya? Claro, también hay otras excepciones, ¿no? Si te da una pancreatitis aguda, obvio que de muelas y el de cabeza es un té, ¿no? Es lógico. Lo que íbamos a hablar, ¿no? Dolor cuando estamos con un animal consciente, nocicepción en un animal inconsciente, ¿no? Y entonces tenemos que entender esos dos conceptos y tenerlos bien claros, ¿ya? Importancia de la evaluación del dolor. ¿Es importante evaluar el dolor en el paciente, sí o no? Definitivamente, ¿no? Porque hablábamos en un inicio que por dolor, pupilas dilatadas. Por dolor, lo más importante que le interesa al propietario de una cirugía es que coma, ¿no? Porque se sienten, creo ellos, tranquilos, y yo también creo, cuando dicen, sí, doctor, todo muy bien, ya empezó a comer. Uno, ya, me relajo, como dicen, ¿no? Entonces, ¿es importante evaluar el dolor? Definitivamente sí. En pacientes con factores de riesgo para desarrollar dolor severo, dolor preexistente, ¿no? Hembra, pediátrico, estrés, hay que ver esas cosas, tipo de cirugía, si es abdominal abierta, torácica abierta, ortopédica, oncológica, obstétrica. Paciente con dolor mal adaptado, considerar que el manejo de un paciente con dolor mal adaptado y o sus opioides previos implica un reto distinto al tratamiento estándar. Claro, porque ya han utilizado por ahí drogas como tal, pero no estás controlando o el rescate no es eficiente, ¿no?
y pacientes con comorbilidad, enfermedad cardíaca, renal, hepática, diabetes y obesidad. En el caso de esto, por el impacto que puede generar la droga justamente de manera secundaria. O sea, bien, soluciono el rescate analgésico, pero cuando me voy a metabolizar tengo el hígado, el riñón complicado. Ya, rescato dolor, pero me empieza a generar complicaciones que van a generar comorbilidad. ¿Ya? Entonces, tener presente esto. Ahora, también tenemos que tener presente el hecho de poder adaptarnos, poder adelantarnos, por así decirlo, al tipo de procesos que vayamos a realizar. Por ejemplo, si tengo algún proceso de fractura de fémur, ¿no? Y voy a resolver con placa, con intramedular y qué sé yo, vuelven ahora nuestros buenos amigos bloqueos. ¿Ya? Antes el manejo de ese fémur era muy tortuoso para el paciente. Ya generaba pues dolor en el despertar, el control no era muy evidente, aparte de que hayan, o sea, si esto ya se fracturó, lo realineaste, hiciste una osteosíntesis, ya este movimiento y acople ya genera nocicepción. El hecho de meter un clavo intramedular genera nocicepción, de poner una placa con 3 pernos, estoy haciendo de nuevo 3 injurias, pues, 3 daños diarios en ese hueso. Entonces, todo ese conjunto de cosas involucraron que antes de los bloqueos, ese tipo de cirugías, doctora, la pasaban mal. ¿Ya? La pasaban muy mal los perros. Hoy en día, el tema de los bloqueos pues ha evolucionado, ¿no? O sea, si antes era, ante ese proceso que se realizaba, se colocaba una epidural glucosada, anestesiando o insensibilizando toda la parte baja del abdomen. El abdomen tiene 3 partes, ¿cuáles son? Muy bien, hipogástrico, mesogástrico y muy bien. Entonces, al insensibilizar el hipogástrico, cadera y los 2 miembros, o sea, bien, ¿no? Digamos, 2 miembros, cadera, hacías un bloqueo lumbosacro y conseguías pues toda la sensibilidad, pero solamente tenías una fractura de un hueso fémur. Hoy en día la evolución de los bloqueos ha hecho, doctores, que ustedes puedan ser más selectivos con el área a trabajar. Actualmente hay bloqueo para todo. Ya, en este caso, si yo quiero bloquear, por ejemplo, para poder trabajar femoral, lo que tendría que hacer es un bloqueo de nervio femoral y un bloqueo de nervio ciático. Y así sensibiliza solamente el miembro. Y yo no tengo que dejar a ese perro sin caminar unas 3-4 horas por el efecto de la epidural, ya, como tal. E incluso, doctores, hoy en día tratamos cada vez con la disminución, por ejemplo, para los bloqueos ya no utilizamos bupivacaína al 0,5%, sino al 0,125%. ¿Y esto por qué lo hacemos? Por 2 cosas. La primera, evitar toxicidad cuando uno no es tan diestro en el manejo de los bloqueos como tal, ya sea ecoguiados o termoestimulados. O sea, ¿qué quiere decir que no soy tan diestro? Simplemente que tenías que ir asiático, pero pasaste por un vaso importante y destilaste bupivacaína en un vaso como tal. Sabemos que la bupi tiene 2 características negativas y la pongo en 1. Muy bien, doctor. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que al reducir el porcentaje como tal de la droga, disminuimos esa capacidad de intoxicación. Ya gracias a Dios también por estudios modernos tenemos algunos fármacos como tal en base lipídicas que sirven como quelantes, como antagonistas justamente de las amilas. O sea, ya hay forma de poder contrarrestar una intoxicación de CC10. ¿Ya? Y el segundo punto por cual también diluimos es porque hoy en día ya solamente queremos insensibilizar las fibras sensitivas y no las motoras. Por eso ese perro sale con un bloqueo de estos 2 nervios y a esa concentración que te estoy hablando todavía teniendo cierta sensibilidad. Perdón, no ha perdido fibras motoras, o sea, puede utilizar el miembro, pero uno lo usa y no siente dolor, porque la fibra sensitiva es la que está tratando de bloquear. Ya, para que lo tengan presente. Y así se puede hacer bloqueo de todo. Ya creo que hay un capítulo de eso y de ahí hablaremos o lo detallaremos de forma más activa. ¿Ya? La analgesia preventiva se basa en la administración de analgésicos previos a la incisión quirúrgica para
amortiguar, evitar fenómenos de hipersensibilización central y así disminuir el consumo de analgésicos en el postoperatorio. Claro, que si uno va a premedicar con analgésicos potentes, buprenorfina, por ejemplo, yo ya no doy infusiones en las ratitas, en los hámsters, de algún opioide para el intraquirúrgico, porque la buprenorfina me sirve suficiente para el rescate de poder tirar de esos ovarios de la ratita del hámster y no generar ninguna nocicepción. Entonces, la anestesia para una VH de una ratita es bien sencilla. Se hace una vía, se premedica por ahí con desmetomidina, con buprenorfina, abro gas, mantengo con gas y como ya premediqué con buprenorfina, ese me sirve suficiente para hacer mi incisión quirúrgica, tirar de mis ovarios, retirarlos, ligarlos y sacarlos. Y no hago infusiones. No podría tampoco, porque es un animal de 300, 400 gramos. A ver, calculen un volumen total de fluido para ese bicho, pónganlo en un volutrol, así como más imposible. Pues. Para poder pasarlo con bomba tendríamos que encharcarlo. ¿Ya? Otro punto, muchas veces, hay veces de flojera, sinceramente en mi caso, a mí no me gusta, o sea, si no tengo tanto tiempo, tengo otros procesos, mi canalización ya no es en oxígeno de cola, sino de frente pongo un intraóseo. Con la jeringa ahí, si necesito fluido, paso el fluido en el intraóseo, por ejemplo, ¿no? Son formas en las cuales manejas tan igual los procesos que les he enseñado sin sumar tantas cosas. Para un animal tan chiquitito, ya sea rata, pajarito, qué sé yo, por ejemplo, ustedes han visto que utilizan tres variables de cocodrilo, ¿no? Uno que va rojo abajo, negro y blanco, ¿no? En las ratitas normalmente hay una suma y aquí se llama que solamente entran 2 SG en cada vez. Entonces me permite tener esa área donde voy a trabajar más limpio, porque un animal así de chiquitito, como mi botella, está poniendo los cables, el pulsóxímetro, el medidor de presión, mi campo, mis pinzas, ¿me entiendes? ¿No? Es muy invasivo, mi canal de trabajo queda muy chiquitito para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, en esos animalitos, menos es más. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo de que premedicando con buprenorfina puedo hacer un VH chiquito. Analgesia preventiva, toda intervención por más perfecta que sea, genera rompimiento de tejidos y consecuencia provocación de alteraciones físico-químicas, ¿no? Que generan un proceso inflamatorio que se interpreta neurológicamente como dolor. Lo que hablaba por acá la doctora de la escala, o por allá creo que era de la escala de evaluación del dolor, existen distintas escalas, ya cada vez se suman más especies estudiadas como tal. Tenemos escala de Glasgow, de Primanés, para perro, gato, conejo, hurón, erizo, ¿ya? También hay para erizo, ¿sí? Yo las tengo pegadas en mi consultorio, por ejemplo, en el área de cirugía, para los que entran al área de cirugía entiendan más o menos si ese conejo tiene dolor, si es erizo o ese hurón tiene dolor. Pero o sea, para que vean cómo aumenta. A lo de que hace 4 años solamente teníamos perros y gatos, nada más. Tienes un montón de escalas de manejo del dolor. Yo, Glasgow y Primanés es lo que utilizo como para poder evaluar el dolor y ver si voy a sumar algo más o no. Pero tienes todas estas de aquí que puedes utilizar. La gran mayoría se basa en ciertas preguntas con una escala de numeración. No sé, salivación, 4 puntos, no salivación, no sé, 0 puntos, ¿no? Y dependiendo, ahorita lo van a ver cómo vamos haciendo la escala. Aquí, por ejemplo, tienen escalas habituales, ¿no? Se suma el puntaje de cada uno que obtienes y esa sumatoria debe estar en un rango para decir, hay dolor, si no llegó a ese rango, sí presenta dolor. ¿Ya? Y van a hacer preguntas clásicas como que ¿qué expresión tiene el gato? Posición de oreja, pupila, salivación, vocalización, se desplaza o no en el kennel, en qué posición se encuentra. Todo ese conjunto de información, por eso siempre he mencionado que en el caso nosotros los anestesiólogos debemos ser muy, ¿cuál es la palabra para utilizar? Muy meticulosos, invasivos con nuestro paciente porque cada mínimo detalle puede marcar una diferencia. O sea, identifica eso de la posición de los bigotes del gato, de la oreja, de la posición del globo ocular, habla mucho de qué condición tiene ese gato como tal, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que no sé si lo sepan, en el caso de los conejos, el conejo cuando tiene dolor truena dientes. Pero también, si su dueño lo acaricia, también hace ese tronar de dientes. Entonces yo tengo que preguntar, porque muchas veces me dicen, doctor, ¿está tronando dientes? Ah, sí, doctor, ¿en qué momento?
Solo, no, doctor, yo lo encuentro que escucho que solito está truene y constantemente, sí, constantemente. Ese animal tiene algo. Ahí sí ignoro, doctora, porque eso es algo que yo lo tengo, creo, de forma colegial, criolla, por parte de nuestros padres que nos decían, ¿no? De cuando están ahí, está parasitado. La verdad, ignoro cuál sería el mecanismo fisiopatológico o por el cual el parásito genera eso, no lo sé. Pero sí te comento esto de que en el conejo, si tú lo acaricias siendo dueño, te va a tomar dientes, pero lo hace con placer. En cambio, si ustedes escuchan en posición de esfinge, arrinconado, y si por ahí se suma el hecho que no come, le suena la pancita, como tal, pues ahí sí ese animalito tiene algo a juego automáticamente al veterinario. ¿Ya? La escala de Glasgow, como ven aquí, tiene puntajes, sí, estas preguntas básicas. Por ejemplo, observa al perro en jaula, como lo observas y según ellos vas a dar un puntaje, ¿no? Llora o gime, se queja, aúlla o está tranquilo, dependiendo de lo que encuentres. En la zona 2, ignora la herida de la zona dolorosa, mira la herida de la zona, mira para que vea todo lo que tienen que ser, como dijo la doctora, invasivos, ¿no? Para poder, y meticulosos, para poder darse cuenta de esto, ¿no? Porque creo que hasta el día de hoy ustedes tendrían alguna idea de que una de las formas de mirar el dolor en su paciente sería si es que él estaba quedándose en una posición observando la zona de corte, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que creo que no lo sabían, porque si no están sumando, ¿no? O que trata de lamer o frotar, trata de muerder la herida o la zona dolorosa, ¿no? Por ejemplo, ahí con el tema de las castraciones que hemos tenido en cirugía en este ciclo. Las dos primeras, los dos perritos terminaron con inflamación del escroto, ya como tan marcado. Uno porque le dijeron que ponía cono, pero el perro vivo, pues el perro, como no puedo llegar yo, empezó a arrasar su cono. Y vivía en un piso rugoso. Pero imagínate cómo se hizo ese escroto, ¿no? Terrible, y iba a terminar en ablación. Felizmente con corticoides, crema, limpieza, ya felizmente ya salió. Y el otro fue porque les indicaron, el doctor les llamó la atención porque no rasuraban bien en la práctica anterior y en la siguiente ya también se pasaron ya. Al correcto. Entonces, tanto pasar esa cuchilla número 40 caliente, dándole y encima de esto ustedes deben haber visto que justamente esas razas falderas, Yorkshire, Poodle, tienen la debilidad o el escroto muy delgadito, muy friable, por así decirlo, ¿no? Y si es mayor, o sea, adulto mayor, peor se ponen las cosas, ¿no? Este perro tenía 5 años y tenía esa particularidad, y encima me estaba todo como 10 minutos dándole a fritar, entonces terminó con una... Por más que eso que yo les indiqué que le pongan betametasona, porque ya me adelantaba, ¿no? En el despertar ya vi la zona inflamada, enrojecida mal, pongan betametasona porque se va a inflamar, y yo ya los 2 días me mandaron foto al grupo, ese escroto estaba como si no hubiésemos operado, inflamado el líquido inflamatorio, ¿no? Entonces tengan cuidado con esas cosas, ¿ya? Poner una correa, guiarlo fuera de la jaula, se desplaza con normalidad, cojea, en el caso de que fuera algo a nivel de extremidades, camina lentamente o se resiste si es que estamos hablando de algo abdominal, ¿no? Cirugías abdominales, no quiere moverse, eso es un signo muy marcado, por ejemplo, de dolor. A mí me tocó, normalmente no hago VH o no mucho perro en mi clínica, ¿no? Pero tenía un amigo que tenía sus perritos, tiene un molino, tiene unos perritos abandonados que los ha adoptado y fui de a pocos esterilizándolos y castrándolos, ¿no? Y justo terminamos la VH, al día siguiente le digo que ofrezcan comida y me dice, no doctor, no quiere comer, pero yo la veo a la perra dentro de todo bien. El doctor lo hizo rapidísimo, la cirugía, no hubo ninguna complicación, paciente joven, más aún. ¿Y qué había sido? Había también influye eso, ¿no? Como les he contado que es un perro que vive en un molino grandísimo, ya viven sueltos ahí en el molino porque los abandonaron. El hecho de estar entretenido en la jaula me generó estrés. Lo saqué a mi patio, ahí no quiso comer, lo saqué a mi patio, se estiró un poco, defecó y no, ¡pum! Se empezó a devorar toda la lata de alimentos, ¿no? O sea, vean esos factores, a veces influyen. A veces me toca que he hecho anestesias en la noche y al día siguiente temprano, doctor, el gato no orina, el perro no orina. ¿Saben si es un perro que sale a pasear y orina en la calle? La dueña dice que sí, que en su casa no va a orinar hasta que ella llegue y lo saque. Muchas veces lo saque y el perro pobrecito hace un charco de lo que tienen tanto dilatada y retenida la orina. Esas cositas tienen que aprender a ver, o sea, si ya veo que esto, pruebo pues en un área protegida que no se me va a escapar el perro, lo suelto para ver su conducta, ¿no? O sea,
Miren, si yo simplemente me hago no quiero comer, yo voy a pensar en sumar algún analgésico, ver qué cosa, preocuparme cuando simplemente era listo estar metido en la jaula, pues lo suelto al patio y él mismo se desplazó y empezó a comer. Ya, o sea, sepan esas cosas, por favor. Con respecto a en el despertar, ¿no? Se levanta en esfinge, tranquilo, sin ninguna incomodidad, mira a su alrededor, se encoge de dolor, como lo mencionó por ahí la doctora, gruñe o protege la zona, no quiere que se la toquen, ¿no? Suelta una dentellada que sea un movimiento errático, rápido, así efusivo, como tal, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Relajado, inquieto, agitado, encorvado, tenso, rígido? Cuando me refiero a agitado se está hablando de la hiperventilación, que también es un motivo que puedes ver visualmente que ese perro tiene o manifiesta dolor e incomodidad, ¿ya? En estado general, alegre o contento, alegre, con ganas de jugar, hay que evaluar eso. Hay perros que se levantan muy bien, como si no hubiese pasado nada. Está tranquilo, está indiferente o muestra interés por el entorno, nervioso, ansioso, abatido o reacciona a estímulos, ¿no? Cuando no están echados, no lo tocan y vuelven, ¿no? Según eso, sumo y reconsiderar analgésicos cuando la escala de dolor, que está indicando acá, supera, ¿no?, los 6 puntos como tal, ¿ya? De la suma de todos estos, que supere 6 puntos, te está indicando reconsiderar, o sea, evaluar qué más podría sumar, ¿ya? También hay que tener presente aquí, por favor, si hay una medicación previa para tener una calidad en el estado general o en lo que hace o cómo está el perro. Me refiero, si es un perro que por ahí es medio agresivo y lo has mantenido con gabapectina, no sé, 4 o 5 días antes, él va a venir, no, pues no alerta, ¿no? Va a venir dopado como tal, igual con los gatos. O sea, si tiene GABA antes, o por ejemplo, tienes un perro que tiene diagnóstico de epilepsia, toma fenobarbital. ¿Cuál va a ser ese va a ser el perro típico que bata su pelota, mueve la cola, está activo, fuerte? No, está apagado, es lógico, ¿no? Normalmente vienen medio lerdos, tranquilos, es parte del uso de estas drogas, y hay que saber, hay que preguntar. Creo que sí les dije, ¿no? Ante el uso de los barbitúricos como tal, se tienen que suspender en la medida de lo posible 24 horas antes, sino que el neurólogo diga, pero casi siempre si el neurólogo dice conviene no retirarlo, yo particularmente lo retiro 12 horas antes, ¿ya? Tengan eso también presente, ¿ya? Porque si el mismo día fenobarbital, todo tu plan necesita gira en un 360, ¿no? Todo lo que tenías planeado usar así, vas a tener que usar así porque tiene un efecto potente a nivel del sistema nervioso central depresor, los fenobarbietales, ¿ya? Aquí volvemos a evaluar la escala para gatos. Normalmente igual, das un puntaje, vas evaluando según la expresión facial de tu gato, ya de cómo se expresa, ¿no? También la posición como tal, en qué área está, si está dentro de la guarida, si se pone sobre su arenero, todas esas cositas tenemos que normalmente evaluarlas. Aquí presento otro tipo de escala, normalmente también evaluamos ciertos parámetros fisiológicos, ¿ya? El tema de las pupilas, incrementación de la frecuencia cardíaca relacionada al basal, cuánto ha incrementado, un poco más técnicas de escala. La incorporación de la frecuencia respiratoria a la basal, por eso es importante pues tomar basales, ¿no? Para que tengan una referencia y según ellos vean una estimación. Temperatura rectal también, porque por dolor los perros también hacen piresis, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo presente. La actividad, el estado mental, la postura, la vocalización. Creo que en todas estas escalas, estos parámetros normalmente se vuelven a repetir y son lo más importante que ustedes deben evaluar, ¿no? Igual la otra escala de posicionamiento para perros y también de posición para gatos, ¿no? Donde ya más o menos vamos viendo cuál es la actitud de un gato con dolor. En posición fetal, recogido, orejas tiradas hacia los mediales, pupilas dilatadas, presencia de tercer párpado, bigotes caídos, son signos que van a observar como dolor marcado, ¿ya? Otro tipo de escala que igual también pasa con las mismas
características básicas que les estoy indicando. Aquí también. Todas estas, bueno, las pueden descargar, pero básicamente yo, como les digo, la de Glasgow y es la que más utilizamos en la gran mayoría de veterinarios por su practicidad como tal, ¿ya? Tenemos otras, y aquí está la escala de Vickers. Ya, como un gato normal donde no hay dolor, un gato con dolor. Lo que les decía, punta de orejas tiradas a medial, pupilas dilatadas, bigotes caídos, expresión facial distinta, ¿no? De esto a esto. Con respecto al globo ocular, ¿no? Como vamos viendo si hay algo de dolor, vemos así como el síndrome de Turner se le llama, no sé si conocen esto en los gatos, que justamente es el tercer párpado que cubre el 20-25%, ¿no? Se puede deber a muchas causas, para que también vayan a aprender algo de clínica, desde otitis interna, desde daños neurológicos de pares craneales, como tal, enfermedades como SIDA felino también lo tiende a producir, ya es multifactorial el síndrome de Turner, pero cuando uno lo observa tiene que actuar rápido y lo primero que pasa por neurólogo para descartar eso. Lo básico es que vayas avanzando con análisis, por ahí revisando oído, placas, no está de más, ¿ya? Pero más o menos esa es la expresión como un síndrome de Turner que vas a observar cuando hay mediado dolor, ¿no? Y este ya es un dolor mucho más marcado. Miren la expresión de los bigotes, la posición de la cara, la posición de los ojos y esas orejas. Por eso le digo que es una escala bien fácil de poder interpretar para ver si haces algo más por ese gato. Y de nuevo aquí ya nos enfocamos netamente en las orejas, ¿no? Volviendo a tener el ejemplo que les estaba mencionando. Aquí ya nos vamos a hablar de esta escala, pero con respecto al posicionamiento de la cabeza. Normalmente esto me está indicando una cabeza que pase la cruz, ¿no? O la grupa como tal, me está indicando de que no hay signos de dolor marcados, ¿no? Y como ya lo hemos visto, posición de bigotes, ojos y orejas siempre verdaderos. Una cabeza que esté a nivel de los ojos alineada con la grupa o la cruz, normalmente me va a indicar que hay cierto dolor, ¿no? Y esta que esté por debajo de la grupa, una cabeza totalmente apoyada, me está indicando que sí hay un dolor marcado, ¿no? Un dolor generoso. Y lo que le hablaba de la posición de los bigotes, ¿no? Cómo se hacen cuando hay dolor y estos que están acá. Acá tenemos un resumen de lo que tenemos que evaluar en esta escala de gatos. Orejas, ojos, hocico, bigotes y la posición de la cabeza. Esos 4 puntos para gatos hay que tenerlos siempre presentes, ¿ya? Y también la tenemos para descargar en la app, ¿no? Le toman fotos y según ello te dan las fotos de score, o sea, de animalitos como sin dolor y uno puede tomarle foto en esta app y más o menos te manda una escala como tal. Alteraciones. ¿Qué alteraciones se van a generar? Esto es importante, no por dolor. Vamos a tener en distintos sistemas como tal. Viendo a nivel del sistema respiratorio, disminución del volumen tidal. ¿Por qué creen que hay disminución del volumen tidal? Si hay dolor a nivel del sistema respiratorio, ¿qué característica visual van a observar ustedes? Una a la vez, fuerte y claro. Dígamelo, Margarita, que por ahí te escuché. Aumenta la frecuencia respiratoria. Eso es una hiperventilación, ¿verdad? Entonces, como hay una hiperventilación y yo a un momento les enseñé de que eso tiende a generar acidosis respiratoria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que disminuye el volumen tidal? Porque como lo mismo que está, no es lo mismo que ¿cuánto volumen tidal está o qué volumen tidal mayor hay en el primero, ¿verdad? Porque estoy respirando de manera pausada. En el otro, el volumen tidal disminuye justamente por la hiperventilación. Y
que esta hiperventilación genera la acidosis respiratoria que les estaba hablando. Aumento de la frecuencia respiratoria, y pues, ¿no? La hiperventilación. Reducción de la capacidad vital o reducción del volumen de reserva residual funcional. El dolor predispone a atelectasias, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado por ese lado. Acúmulo de secreciones bronquiales, sí, porque por ciertos mecanismos fisiológicos protectivos, ante esa hiperventilación empiezas a generar mayor mucus, y este puede llegar a ser como tal secreciones que puedan generar taponamiento pues, a nivel bronquial, ¿no? Hipoxemia, neumonía, fallas respiratorias, y el proceso es muy marcado. Por eso es que le tenemos tanto miedo a la hiperventilación, por ejemplo, los braquicéfalos, ya para que lo tengan presente. A nivel del sistema cardiovascular va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es más que lógico. Aumento de la tensión arterial, aumento de la contractibilidad del miocardio. Si hay aumento en la contractibilidad del miocardio, esta musculatura va a ser más demandante de Oxígeno. muy bien, de oxígeno, exacto. Entonces, eso hace que necesitemos un soporte vital, que casi siempre con ese 21% no lleguemos a lo que necesitamos para nuestros requerimientos basales, ¿ya? Y como lo dice, aumenta de la demanda del miocardio, de oxígeno, ¿no? Necesitamos. Por eso es tan importante, doctores, suplementar oxígeno también durante 15 minutos después de cualquier proceso. ¿La doctora creo que está aquí? No. Sí, dígale que pase. Sistema digestivo. Pasen, doctores, pasen. La hiperactividad simpática produce un milio paralítico. ¿Qué quiere decir? Por dolor los perros no comen. Sí, pues de verdad no van a comer, doctores. Y ahí están viendo ustedes por qué la causa. ¿Por qué? Porque esto genera una reducción simpática, lo cual produce un milio paralítico, ¿no? Por ahí podríamos sumar metoclopramida, quizás siempre que tengamos o que sospechemos, aparte de sumar analgésicos, porque quizás nuestro manejo no fue óptimo, pensar también en sumar un procinético para ayudar a mover ese intestino y que este bicho pues me coma bien, ¿no? O coma luego de. Aumento de las secreciones intestinales. Por dolor se produce también un mayor aumento de las secreciones gástricas. Por eso es que también se tiende a generar este cuadro de náuseas y vómitos por el aumento del ácido clorhídrico, ¿ya? Así que tengan cuidado. Están viendo que el dolor altera todo, ¿no? Y que es importante corregir sistema por sistema. O que al menos ustedes como alumnos entiendan que el dolor va a repercutir en el sistema respiratorio de tal manera, en el sistema cardiovascular de tal manera, y en el sistema digestivo también de tal manera, ¿ya? Y a nivel endocrino hay aumento de las secreciones múltiples hormonales, catecolaminas, miedo, ¿verdad? Ya les he dicho que esta es la hormona una enzima del estrés que predispone a microinfartos en miocardio, ¿ya? Así que mucho cuidado. Adenocorticotrona, hormona de crecimiento, antidiurética, prolactina, vasopresina. Ahí por eso que el dolor tiende a generar hipotensión, justamente por el aumento de esta hormona vasopresina. También por ahí tiene efectos a nivel de los inhibidores de la ECA, de la hormona convertidora de angiotensina, eso es un inhibidor de ECA. Además de la secreción de insulina de esta que está inhibida, ¿no? ¿Se acuerda que en algún momento les dije en los inicios de las clases que era importante medir glucosa? ¿Cierto? Con mucha más razón en los pediátricos y en los gerontes, ¿no? Por los pediátricos por su alto requerimiento metabólico y del otro por lo contrario, ¿ya? Si hay dolor, va a haber un aumento de la insulina, esta está inhibida. Entonces, si yo tomase en un paciente con dolor, o sea, a un VIH, no hice un buen manejo de la nocicepción, se despierta con dolor, le tomo la muestra con glucómetro, voy a tener un aumento o una disminución de la glucosa si hay dolor, si no he llevado bien en ese paciente el manejo. Aumento. Muy bien, ya lo que había visto, está viendo, ahí para que me siga la línea. Ok, pero ¿en cuál situación donde yo haya hecho un MPA con una familia de fármacos no puedo basarme
en la muestra esta de glucosa en sangre en el post-cirugía. ¿Se acuerdan? ¿Qué familia de fármacos genera hiperglucemia? Por eso que aquí esa prueba ya queda inhibida. Sí, se los he dicho. Entonces, cuando ponen esa familia de fármacos, medir glucosa posterior y tenerla súper elevada, no me tiene que asustar porque justamente esta familia de fármacos genera esta hiperglucemia. ¿Nada? Vamos, sin miedo si lo saben. Si no me equivoquense acá. Después ya no pueden equivocarse después. Los alfas, doctores, muy bien. Exacto. Entonces, cuando hayan hecho un MPA con alfas, esto de medir glucosa postoperatoria no va a ser eficiente, al menos en ese sentido, ¿no? Porque lo mismo que ya les acabo de decir, genera hiperglucemia. Pero si has hecho un MPA sin alfas y tú mides tu glucosa postoperatoria y esta está elevada, pues vuelve a replantear tus analgésicos, ¿no? ¿Ya? Entonces quedó claro, ¿verdad? Terapia multimodal. Hemos hablado de todo lo dañino que puede ser el manejo de la nocicepción y el dolor en nuestros pacientes, ¿no? Hemos hablado de las repercusiones que puede generar a nivel digestivo, endocrino, respiratorio, como tal, cardíaco. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora ya yo ya conozco, hemos hablado también de cómo evaluarlo. Ya ustedes saben cuáles son las preguntas, la forma invasiva que tengo que hacer con mi paciente para medir, en este caso, el dolor una vez que haya salido de un proceso quirúrgico. ¿Ya? Hemos hablado de la terapia o del manejo de rescate analgésico multimodal, ¿no? Bueno, ahora vamos a desdoblarlo, pues, ¿qué tenemos como manejo multimodal? ¿Qué opciones se les he dado durante los primeros inicios de clase como manejo multimodal? Les he hablado en inicio de clase. ¿Qué se hace normalmente antes, durante? Un manejo del dolor intraquirúrgico, ¿cuál puede ser, doctores? Intraquirúrgico. Los bloqueos. Infusiones, la doctora. Muy bien, doctora. En las infusiones, ese es un manejo intraquirúrgico. Un manejo un manejo anterior al proceso quirúrgico, ¿qué sería? La MPA, ¿con qué? Con el uso de AINES y los opioides, pues no, utilizas opioides como manejo analgésico, ¿verdad? Tramadol, buprenorfina, qué sé yo. ¿Ya? Y un manejo postoperatorio, por ahí lo pones las infusiones, pero analgésicas. ¿Ya? Porque es una cosa muy distinta hacer un FLK o un manejo analgésico con fentanilo lido, feta solo o lido solo, a utilizar un cóctel intraquirúrgico, como tal, donde sí quiero. ¿Cuál es la diferencia? Las dosis. Normalmente los manejos analgésicos postoperatorios utilizan dosis muy mínimas. ¿Ya? Porque lo único que quieres es aportar analgesia. Yo no quiero de la ketamina que se metaminice, se terminice. No quiero que me hipersalide. No quiero que se me disocie. Quiero solamente la dosis mínima de la ketamina como su efecto analgésico somático. Dígame, doctor. Un manejo predoctoral. Así es. Porque uno va a bloquear antes de empezar a trabajar en ese fémur, ¿no? Porque si ustedes, no sé si lo han visto, pero el abordaje del trabajo para cirugías, por ejemplo, de fémur, son laterales. O sea, se abren estos dos paquetes musculares y tienen la ventana, para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, primero hay que bloquear femoral, ciático, y así tenemos toda la sensibilización de ese miembro. Otra jugada podría ser hacer un gin tonic, ¿no? Que es bloquear el proceso transverso de la primera vértebra, la L1, y destilar lidocaína a nivel de la cresta de la cadera. ¿Cuál es el primer hueso de la cadera de craneal a caudal? Primer hueso de la cadera. ¿Cuáles son los huesos de la cadera? Y pubis. ¿Cuál es el orden ahora de craneal a caudal? Ilio y pubis. ¿Ya?
Entonces, a nivel del ilium, la primera ala del ilium, la ala de la cresta de la cadera que le llaman, ¿sí o no? Que tiene una curvatura así y cae. Justamente entonces uno llega simplemente con la aguja a este borde y destilo lidocaína ahí. Y la anterior es las vértebras lumbares, ¿son cuántas son? 7. ¿Y cómo se cuentan? De caudal craneal. La primera que es la L, 7, 6, 5 y 1, ¿verdad? Entonces, en esa L7 es normalmente su proceso transverso, es donde yo llevo con mi ojo y destilo. Ese es un bloqueo de gin tonic que sirve para trabajar cabeza de fémur, cualquier cosa en cadera y de extremo medial hacia craneal del hueso fémur. ¿Ya? Son dos opciones que pueden tener, por ejemplo, para hacer bloqueos. Son bien sencillos. O sea, esos bloqueos de nivel posterior epidurales, no hay problema. Los de hasta donde yo todavía le tengo cierto pavor, miedo, son los de plexo. De luz proximal, por ejemplo, por las estructuras que tienes. Ahí tienes dos grandes vasos que me ha tocado al momento de tocarlos y he generado un hematoma, error, ¿no? Yo no soy perfecto, ¿no? Cometo errores también. Ya, entonces sigo puliéndome, ¿no? Sigo puliéndome, al menos en gato, conejo la tengo bien cuadrada. Cuando es perro obeso grande, ahí le sudo mucho porque toda la estructura cambia. La grasa se involucra y cambia. Hay veces lo que es un nervio, hay una estructura grasosa que va a ser igualito. Ahí tienes que volver a replantear lo que por bases anatómicas necesitas para hacer un bloqueo. Y la de luz proximal, esta de cervicales que acaba de lanzar el doctor Pablo Otero también es bien compleja para poder, por las estructuras que están ahí. ¿Ya? Pero un run distal, un bloqueo de radio, de húmero, un bloqueo de nervio radial, eso también es muy sencillo. O sea, en la práctica lo dominas rápido, pero las de plexo, erector espinal, como tal, son un poquito más complejas. ¿Ya? Y en el tema de las lumbosacras, bueno, yo hoy en día, como las he hecho tantas veces ya, mi mano y oído están tan entrenados que siento el pop y yo no me muevo. Pero soy sincero, antes, cuando recién estaba en esa escala de evolución, he tenido un momento en que casi seguro sí sé que pasaba, pues, porque perforaba, miro un poquito más. O tenía lo que ustedes van a pasar cuando les enseño epidural. Colocan la aguja, les digo, ahí la dejan, no la muevan. ¿Van a sacar su lente? O sea, usted no pierde la mano, el ojo de acá, el operario, o ya la vez está cargada en todo caso, pero sí voy a cargar la aguja. Y usted le va a agarrar, ¿me entienden? O sea, una vez que rompiste el ligamento amarillo, el espacio epidural es virtual, no existe. ¿Dónde existe? Cuando tú destiles tu droga, y ahí lo crees. Pero entre el ligamento amarillo y dura madre está así, pues, y tú tienes que llegar al medio de estos dos. Entonces, si yo perforo ligamento amarillo y te estoy diciendo que no hay espacio, el espacio virtual es epidural, o sea, una vez que perfores con tu aguja el ligamento amarillo, lo siguiente que vas a tocar es la dura madre. Pero le digo, una vez que ahí me quedo, no me muevo. Hasta para enrollar mi aguja, mi jeringa, tiene que ser muy delicado. Pero eso es práctico, a lo que quiero llegar. ¿Ya? Y si no quieren, mejor dicho, o sea, para poder dominar una epidural no te mandes de frente a la lumbosacra, pues, la sacrocoxigia. Acuérdate que en el gato no hay caudequina. Entonces no hay nada en estructura, en sacrocoxigia que vayas a fregarle, a lo que quiero llegar. Si te pasaste, bueno, replanteo y estilo. No voy a tocar dura madre y no voy a hacer una epidural alta. Igual en el perro, ¿me entiendes? Pero cuando te mandas a lumbosacra sí tienes que tener todos los procesos bien cuadrados para que mantengo, prueba de burbuja, prueba de succión de gota, lo que sea, estoy de estilo. Entonces, a lo que quiero llegar, si ustedes se quieren meter en un momento a hacer lumbosacras, que para todo lo del tren posterior, abdomen hipogástrico, cadera, todo eso te lo va a cubrir muy bien, es la primera que tienes que dominar. Cuando ya la tienes bien dominada, vete a la lumbosacra. A eso quiero llegar. ¿Ya? Implica el uso de diferentes fármacos por distintas vías con un único objetivo: generar analgesia efectiva. ¿Verdad? Es lo único que nosotros necesitamos. Generar analgesia efectiva mediante el rol que tú puedas optar. Si sabes hacer bloqueo, te olvidas ya de las infusiones, pues. Porque se supone que para eso se hecho un bloqueo, ¿no? Y que este es eficiente. Pero son curvas de aprendizaje. No significa, uy, doctor, yo soy nuevo, soy un pollito en anestesia, no sé hacer bloqueo, por eso no voy a poder hacerlo. No, hago mis infusiones continuas. Ahora, por algo no creen ustedes que se dice que lo bloqueo es lo moderno, que al utilizar bloqueo evita todos los efectos secundarios de pasar infusiones de droga.
sea, quiero llegar, que si bien no puedo por mi falta de experiencia, no lo sé, hacer un bloqueo, al menos puedo optar por las infusiones, pero también tengo que entender que esa infusión me va a dar analgesia, pero también tengo ciertos efectos no deseados que me pueden sumar, ¿no? O sea, todo es un pro y una contra. ¿Cuál es el problema con el bloqueo? Que por ahí has tomado un lecho vascular y hayas intoxicado a tu perro con bupivacaína. Pro, que el bloqueo pega muy bien. Contra, que pueda generar intoxicación. ¿Me entiendes? Con bupivacaína. De que llegues a un lecho vascular, digamos, permíteme su lápiz. Nervio ciático. Por A o B, anatómicamente ese perro tiene algunos vasos accesorios, a una arteria accesoria, que el otro 80% de animales no lo tienen, ¿ya? Entonces tú llegas con tu aguja, voy a llegar al ciático, por ahí la perforo, de estilo bupivacaína, entonces esta por tumefacción se expande y puede entrar al lecho sanguíneo. Y ahí la bupi te puede generar complicaciones. ¿Cómo disminuimos lo que les había dicho? Para bloqueos no se utiliza bupivacaína al 0,5%, sino al 0,125. Entonces, ¿cómo la bajo a 125 la de 0,5? Es la siguiente pregunta. Pero bueno, si tengo un ml de bupivacaína al 0,5 y le sumo un ml de suero, ¿cuál es la nueva concentración ahora de esa bupivacaína? ¿Sí o no? Que la mitad, al 0,25. A esa dilución le sumo una parte igual de suero, la acabo de bajar a 0,125. Y eso es lo que utilizo para destilar en mi paciente. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Sí. Partes iguales. Un ml de bupivacaína al 0,5%. Le sumo un ml de suero fisiológico. Este estandarizado ahora está al 0,25%. De esto saco un ml, de este estandarizado, un ml. Y le vuelvo a sumar un ml de suero, lo reduzco de nuevo a la mitad. La mitad es 0,25, no es 0,125. ¿Ya, doctores? Así es como disminuyes y luego eso utilizas. Y de ahí hay que leer un poco, porque cada bloqueo va a tener distinto volumen a aplicar. Si hablamos de epidurales, por ejemplo, en gatos, 0,1 ml por kilo. Algunos usan 0,2, yo no paso de 0,2. Si hablamos de perros, en epidurales, yo utilizo 0,2 ml de lido por kilo, como tal, ¿ya? Le puedo sumar en epidural en perro fentanilo, le puedo sumar dexmedetomidina, le puedo sumar también morfina. Pero eso ya lo vamos a hablar en bloqueos a más profundidad, ¿ya? Pero, o sea, quiero que sepan que no solamente es bupi y lido lo que yo puedo poner en un bloqueo. Puedo poner transinolona, puedo colocar corticoides como dexametasona. ¿Por qué hago estas cosas? Para aumentar la potencia del analgésico. O sea, siempre va bupi, o puede ir con dexme, bupi, con dexa, bupi, con transinolona. En el caso de los corticoides, para aumentar la potencia. Simplemente por eso, ¿ya? Ahí es un corticoide, la transinolona, no, la dexme no va a hacer el efecto de insensibilizar o despolarizar, sino potencializa y aumenta el tiempo de acción de la droga, ¿ya? Pero ya eso lo tocaremos largo y tendido en el capítulo que toca de bloqueo, ¿ya? Bienvenido, conozcan por favor los 4 puntos de la modulación desde que se genera de injuria, o sea, del lado izquierdo, a que termina a nivel del sistema nervioso central de etapa del cerebro, ¿ya? Pasa por estas 4 puntos de modulación, se les dice, ¿ya? Desde la traducción que se genera debido a la injuria del órgano diana, no sé, pues agarro una aguja y un cuchillo clava una pierna. Esa nocicepción se llama transducción cuando se pasa a neurona motora primaria. Ahí se convierte en transmisión cuando pasa a médula, a modulación y finalmente la percepción que se da a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Esos 4 puntos hay que siempre memorizarlos y tenerlos presentes. ¿Por qué, doctores? Abajo ven dónde actúa cada droga. Ahora, de todas estas, casi ¿cuál es la que está involucrado de forma como anestésico local? Las amidas, ¿no? En la transmisión, en la traducción, transmisión, modulación y percepción, siempre los anestésicos locales, amidas, bupivacaína, lidocaína, están metidos, ¿ya? Y también puedo optar, ¿no? Si quiero hacer un bloqueo, por ejemplo, ¿no? A nivel de médula,
como tal, los alfa-2 agonistas hacen su acción, también a nivel de la transmisión, pero no a nivel del punto 1 de donde se genera la injuria. Es importante saber por eso dónde actúa opioide, como ven, igual con los analgésicos locales, en los 4 puntos. Por eso tiene ese grado de efecto potente, pues, ya para que me entiendan. Si hago una infusión de ketamina, que es un antagonista de los receptores NMDA, ¿dónde va a actuar? A nivel medular, en la modulación. Ya, para que más o menos me entiendan. Entonces, ahí me está resumiendo, por ejemplo, dentro de la terapia multimodal, las opciones que yo tengo. ¿Qué tengo para hacer terapia multimodal? Opioides, ¿no? Como ven, están ahí en toda esta gama de estos procesos. O sea, la única, por eso existen infusiones de opioides en el intrartículo. Puedo también hacer infusiones con alfas, con ketamina, que es un disociativo, con las amidas, como la lidocaína, como tal, otro inhibidor de los antagonistas NMDA, el sulfato de magnesio, actúa a nivel de la modulación y puede ir junto con la ketamina. Entonces, en infusiones analgésicas uno puede utilizar sulfato de magnesio, ketamina, lidocaína, alfas, principalmente medeto y desmedeto, ¿ya? Como todo esto como rescate y potencializadores del principal artista del show, que es el artista principal. Efectos positivos: mayor efectividad, disminución de dosis y efectos negativos, mejora la condición de bienestar del paciente, los propietarios pueden ayudar en su aplicación. Limitaciones: ¿qué es dolor para un animal no racional? Tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Temor por efectos secundarios de los fármacos, que es lo que le hablaba por ahí a la doctora cuando hago infusiones, ¿no? Están en sus rutas de metabolización principalmente. Falta de comunicación normalmente es una de las limitantes entre el clínico, cirujano y anestesiólogo. Bueno, ahora ya no hago tanto servicio rodante, pero cuando lo hacía y iba a los hospitales, clínicas donde estaba, particularmente a mí me gustaba mantener comunicación luego de la cirugía con el propietario. ¿Ya? Casi siempre uno sale y es lo que menos lo felicitan, ¿no? Es siempre el cirujano, ¿no? Ahí lo abrazan, lo besan, lo quieren y te den su regalito incluso. Pero nosotros como anestesiólogos normalmente deberíamos mantener siempre comunicación. Yo normalmente salía, le informaban de mi parte, no tampoco vamos a hablar de la parte cirujana porque quizás hay algo que por ahí nosotros no hayamos entendido del proceso. Entonces simplemente, señor, le vengo a hablar de la parte anestésica. Si no había ninguna complicación, se lo manifiesto, no he tenido ninguna complicación, su mascota ha ido todo dentro del plan regular, ya ha entrado en etapa de recuperación. Si es un paciente con un pronóstico reservado, todo el proceso fue muy bien, ahora sigue la segunda parte crítica, que es el proceso de recuperación. Ahí lo que están haciendo es adelantarle situaciones a ese propietario, ¿ya? O sea, si les están diciendo de que ya el 50% ya se ha hecho y que el otro 50% depende de la recuperación de su paciente en el postoperatorio, es como para decirle, oye señora, tenga presente que pueden haber complicaciones posteriores, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, así como tenía esa comunicación con el propietario de manera directa, pero daba primero esa estaba en una clínica, o como no quieren, ya que vamos a jalar a sus pacientes, le dejaba bien estipulado al enfermero, al técnico y al clínico lo que seguía después. O sea, el manejo postoperatorio no es un trabajo del clínico ni del cirujano. Él no puede decirme, sí, yo te voy a ponerme el oxitramano. Yo tenía que hacer infusión, le dibujaba su volutrol, se lo dejaba facilito, ¿no? ¿Cuántos ml de ketamina, en cuánto ml de suero, con cuánto de lidocaína, cuánto de fentanilo y en qué velocidad lo vas a pasar? Si tenía el tiempo. No, yo porque eso ya se lo dejaba al técnico, a la enfermera, del hospital, ¿no? Ellos ya más o menos dominaban el manejo, entonces lo que sí dejaba poner como manzanitas. Educar volutrol, cuánto fluido hay que poner, cuánto de cada cosa vas a poner y en qué velocidad lo vas a pasar. Eso sí se lo dejaba así, y así me lo tienes que hacer, sí, así lo vas a hacer. Y vuelto con el manejo postoperatorio, ¿no? Recomiendo, no sé, mañana disminuir la dosis de Laine, sumar trama, quizás destila sobre la zona de la herida, dependiendo de la situación también, pues, ¿no? Como tal, o todavía mantiene infusión durante 4 o 8 horas, hasta mañana, eso va a depender mucho de cómo despertaba y qué tipo de proceso tenía. Pero a lo que voy es que esa parte no deberías darle la responsabilidad al clínico, pues, porque si no, estás actuando mal, estás trabajando mal, y dos, si hay complicaciones,
debiste haber agarrado y haber dicho, oye, este es el manejo posterior. Si yo no dejara eso, ahí sí podrían quizás echarme Es parte de culpa. todo. Claro. Y la comunicación, pues, ¿no? Eso es importante por parte del clínico, informar de todo esto a él para que también lo tenga presente, ¿no? Porque a veces viene, me ha tocado que ya me iba y ahora el siguiente doctor, usted dejó una infusión ahí, yo la paré, ¿de qué era? ¿No entiendes? O sea, te digo cosas que me han pasado para que quizás sirva de experiencia para que te vuelva a ocurrir, ¿no? Pero si lo dejaron, pues no, el técnico no, simplemente puso la infusión y programó. Y de verdad me mandaban esa foto de ese otro error, ¿no? Siempre rotulen lo que tiene ese voluntad para que todos estén involucrados. Por algo se les dice, o traten de hacer esto, ¿no? ¿Qué podemos usar? Lo que estábamos hablando de antes como infusiones, ¿no? AINES, opioides, alfa-agonistas, anestésicos locales, disociativos, como antagonistas o sulfato, anticonvulsionantes también, igual también es otra opción que se pueden utilizar como manejo del dolor, ¿no? ¿Cómo actúo con respecto a la escala? O sea, de frente me voy a morfina, oxicodona, no sé, fentanilo, buprenorfina. En realidad no, deberíamos hacer una escala como tal. Así como no podemos irnos en los antibióticos directo a la bomba atómica meropenem, ¿no? Sino empezar con nuestras primeras cabitas de batalla, que es amoxicilina, amoxicilina clavulónico, subir luego a quinolona, si el cultivo amerita, puede ser inmunocosis, ¿qué otras familias de antibióticos manejemos? ¿No? Me han llevado ustedes para. Igualito pasa con los opioides. Yo no me puedo mandar de frente con los más potentes, porque hay algo que algunos, por ejemplo, los opioides generan que se llama el famoso efecto techo. ¿Qué es un famoso efecto techo? Lo que pasa con los pacientes oncológicos humanos que les ponen morfina y que luego dicen ya no me controla el dolor, ya le hizo el efecto techo. A eso me refiero. Que llega un momento en que dosifiques, llegas al efecto techo y los efectos de ese opioide potente ya no sirvan para el rescate analgésico del paciente. No podríamos decirle resistencia como tal, porque bueno, hablábamos en el caso de los antibióticos, doctora, estamos hablando de un grupo generoso de individuos que empieza a generar resistencia, pero acá estamos hablando de un protocolo individualizado como tal, ¿no? Por eso le llamamos o le decimos esto de efecto techo. Una de las drogas, por ejemplo, que 2 veces nada más en mi vida lo he visto hasta el día de hoy, que les he hablado muchos de efectos positivos, que es el remifentanilo, por ejemplo, es opioide, ¿ya? Pero en 2 situaciones he tenido yo sí efecto techo con esta droga, ¿no? Y es incómodo porque tienes que buscar otras medidas en el intraquirúrgico para solucionar dolor, como tal. Profundizar más con el halogenado, basarte más en el quizás estás usando hipnótico, profundizar con hipnótico, cambiar de opioide, me dejo entender. Otro factor antes que me olvide también con el remifentanilo, que es algo, no sé si lo dije, es el efecto de tórax lechoso, que genera aumento de las secreciones a nivel torácico, el remifentanilo. Es muy raro que pase, muy raro. La literatura no te dice 1 en 1000, 1 en 1.000.000, ¿no? Pero dice que está presente dentro de las posibles complicaciones. En los medicinas humanas se ve un poco más esto, pero en perros es muy raro. Pero he tenido también en un momento un bicho que todo lo atribuía a que era efecto de Remy, porque una vez que lo corté, pasaron 10-15 minutos y como que la secreción se controló, diuréticos, corticoides, y lo saqué de ese cuadro. Pero ese bicho que de la nada empezó, y entraba por un tema abdominal y empezó primero con que me obstruía el tortugo. Ya lo deben haber creo escuchado con algunos de sus pacientes cuando tienen secreción, ¿lo han escuchado en el perro? Creo que sí, y si no, bueno, empezó con ese tema de que se taconeó la punta del traqueotubo. Bueno, yo entré con una sondita de sanelato, succioné, no pasó nada, y me volvía a generar obstrucción, luego auscultaba y está todo eso. Cada vez que respiraba. Entonces, asumían que era. Y corté el Remy, pues, hice el manejo contrario, o sea, me basé en otras cosas para la analgesia, y como tengo los 15 minutos con el diurético, se solucionó. Sí, por eso se llama tórax lechoso, justamente por toda esa secreción, ese aumento de la secreción. ¿Ya? Y la otra contraparte es su efecto techo del remifentanilo que lo tiene, ¿ya? Para que tengan presente esas dos complicaciones. Es una droga tan bonita en sus beneficios, pero a pesar de eso tiene esas dos complicaciones muy raras de aparecer, pero pucha, no sé, quizás ese no es tu día, pues, ¿no? Y ese día, justo voy a probar el Remy, justo ese día pasa, ¿no? Ejemplo así. ¿Ya? Entonces, dentro de las escalas, por favor, primero nos vamos a pasar en el primer escalón, que va a ser el manejo
justamente con AINES, como tal, que la gran mayoría tenemos de todos los índoles, ¿no? Ketoprofeno, ibuprofeno, perdón, en perros es ketoprofeno, en meloxicam, tadprofeno, ¿verdad? De estos tres, ¿cuál me gusta más? El tadprofeno. COP2 selectivo, no genera aumento del ácido clorhídrico en el estómago, o sea, no te va a generar ese típico cuadro de vómito, como el Veloxi que sí te va a generar si lo pones en la misma dosis durante 2 o 3 días. Definitivamente impacta a nivel abdominal y los aires a nivel también, ¿qué impactan? Que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el Veloxi. Ya lo dijo. Riñón, muy bien, doctor. A nivel renal, mucho cuidado. Porque es ahí donde si yo tengo una predisposición de enfermedad, por ejemplo, Ehrlichia, meto esa perra a OVH, inmunosuprimo por la cirugía, la Ehrlichia se activa y tú estás tratando con AINES, o sea, saben que la Ehrlichia tiene una fase renal hepática, ¿verdad? ¿No? Entonces, y si me estás tratando con AINES, bonita combinación para que los 2 días hepático-renal, ¡pum! ¿Ya? Así que mucho cuidado con el Veloxi. Siempre tengan presente, el primer día la dosis calculada de literatura puede ser 0,2, 0,25. Al segundo día bajas a la mitad de la dosis y lo ideal puedes extenderlo a un tercer día también, pero con esa mitad de dosis, ¿ya? Y si no, utilizar otros fármacos. El clorprofeno inyectable sí es un poquito más, mucho más caro que el Veloxi. En pastillas no están por ahí, ¿eh? Van por ahí. ¿Y por qué? O sea, sabiendo que no genera tantos efectos adversos como lo dan en el SUCAM, ¿por qué recetan tanto más? Yo creo que ignorancia. De verdad, porque uno te puede saber los efectos y la ruta de metabolización de los COP2, como el tadprofeno, y es muy generoso. O sea, yo, la ventaja, por ejemplo, para pacientes con algunas patologías crónicas degenerativas, espondiloartrosis, pico del loro, degeneración de cabeza de feto, pero que no quieren operar, no sé, algún tema a nivel de patela o degeneración de nivel de rodilla, es el fármaco que utilizas para toda la vida como control del manejo del dolor antiinflamatorio. Porque no impacta, como te digo, a nivel hepático, perdón, gástrico ni renal. O su impacto es casi mínimo. En ese caso yo puedo utilizar, o es la droga que se utiliza justamente como el control del manejo del dolor que puedes brindar de por vida sin ningún efecto adverso, para que me entiendan. Pero sí, yo creo que debe ser esa falta de conocimiento porque tiene tantos beneficios, como tal. Y en mi manejo, por ejemplo, yo lo que hago, doctora, en los conejos, porque uso mucho tadprofeno en conejos, es primero Veloxi primer día, reduzco al segundo día la dosis, ahora en el conejo 0,5 miligramos kilo, ya el primer día. Reduce a 0,25 el segundo día y luego manejo a tadprofeno. La dosis de tadprofeno que yo utilizo es de 2 miligramos kilo para el conejo. Y me va muy bien, no tengo ningún bicho que tenga repercusiones con esa droga. ¿Ya? Paracetamol. ¿Alguien ha escuchado algo del paracetamol? ¿Se puede utilizar en los perros, en los gatos? O sea, es tóxico, pero yo sé que, por ejemplo, en ciertos lugares de emergencia, si no tienen a la mano otras cosas de dolor, lo utilizan, pero en cierta dosis bajísima. Exacto. Todo el mundo ha escuchado que si le da o ese típica, el dueño viene a la consulta, sí doctor, ya le he dicho 2 tabletas de paracetamol. A mi perrito en Chihuahua, no Chihuahua, un poco desde 100 kilos. La dosis de paracetamol para perros no se usa en gatos, ¿ya? Ahí sí, negativo. Gatos nunca, pero sí en perros. La dosis de perros empiezan con una dosis de carga de 15 miligramos kilo y luego haces infusiones continuas de 10 miligramos kilo hora. Ya. ¿Cuánto tiene una tableta de paracetamol? 500. El poodle pesaba 10 kilos. Si estamos hablando de que utilizas dosis de 10 miligramos, 10 por 10, o sea, eso le correspondía a 100 miligramos, ¿ya? Para 24 horas. Pero tú le has dado 1000 miligramos porque tienes 2 tabletas, ¿ya? A ese perrito de 10 kilos. Estás dando que 10 veces la dosis, ¿verdad? ¿Cómo no va a generar impacto a nivel gástrico o impacto a nivel renal? O sea, tengan presente que es una droga muy buena, doctores, para el manejo de dolor en perros. Muy buena, ¿ya? Pero le ajusten sus tasas, ¿ya? Aparte de ser buena, les doy un tasa. Es económica. La dosis es 10 miligramos kilo hora. ¿Ya? Pero empiezas con una dosis de carga de 15 miligramos kilo. ¿Ya? O sea, quiere decir, el doctor me ha dicho que la dosis de carga es, la dosis de infusión continua es 10 miligramos kilo hora. Preparas tu infusión. Antes de pasar, 15 miligramos kilo de tu dosis de carga para elevar el nivel plasmático y luego correr la infusión para mantenerlo. ¿Ya? ¿Qué más podría aportarte como el paracetamol? Ya les decía que es económico, pues.
Porque viene en un frasco así grandote de 250 ml, ¿ya? Como el aminoplex, todo el mundo conoce el aminoplex de veterinaria, ¿o no? O el hepatín en veterinaria. El hepatín. No vienen para el ganado mayor, no vienen como cuando ustedes el frasco grande tiene un hueco para conectar directo un equipo de nutricis y pasarlo directo a vena. Sí, Igualito viene el paracetamol, para conectarlo directo a tu bomba y que lo puedas correr, o conectarlo para jalarlo de ahí a tu Volutrol, ¿ya? Y viene en una concentración de 10 miligramos por ml, ¿ya? Y vienen 250 ml, es económico, 20 soles, 22 soles más o menos ese frasco, ¿ya? Y uno lo puede guardar, lo puede utilizar como multidosis, como tal, con tal que el contenido sea totalmente transparente, porque viene transparente, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes un AINE que no lo aprovechamos. La clínica ya no se aprovecha. ¿Por qué? Por ese mito que tenemos anterior de que decíamos, pues, no, de que el paracetamol es tóxico y no se utiliza en perros. ¿Ya, doctores? Ahora, otra droga muy bonita que también hoy en día solamente la utilizamos como antiespasmódico y nada más es el metamizol, la dipirona. Se le ha descubierto hace 2 años 2 rutas de metabolismo. Tenía 3 rutas de metabolismo. Si les pido disculpas, me las olvido. Tiene un nombre medio complejo, ¿ya? Pero hoy en día se le ha sumado la ruta del cannabinoide y el otro mecanismo es el CNO, creo que si no me equivoco. Pero la cosa es que hoy en día tiene 5 rutas de mecanismo de acción del metamizol. O sea, tiene 5 puntos donde llega a generar analgesia. Para que me entiendan. Una droga infravalorada, doctores, muy generosa, muy buena para el manejo analgésico, porque es un antiespasmódico, analgésico visceral, potente. ¿Qué tengo que saber malo de esta droga? Que uno, no la vas a poner en endovenoso rápido. Lo descompensas, saliva, hacen movimientos erráticos, se pone medio raro los bichos, ¿ya? Nunca endovenoso rápido, diluido y bien lento de acá. Un poquito, tómate tu tiempo y lo ponen al practicante, qué sé yo, porque ya sea profesional, a que vaya a pasar despacito la droga, ¿ya? Si no, no te compliques y lo pones intramuscular, pero duele. No sé, ¿alguien de ustedes le ha puesto mecanismo intramuscular alguna vez? ¿Dexa alguna vez? ¿Duele o no duele? Terminas con la pata rígida, ¿verdad? Duele horrible la leche. Yo he sido paciente asmático hasta los 16 años, entonces casi limpio de eso y de ir al hospital, y andar comiendo. Pero, ¿cómo es la vida? ¿No hice natación? 2 años me pasó. De ahí no he vuelto a tener hasta mis 38 años un cuadro de asma. No he vuelto a tener. ¿No? Raro, ¿no? Tengo mis primos de mi generación, todavía siguen con su cuadro de asma. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Duele muchísimo, como tal. Mucho cuidado porque tiende a producir, tengan mucho cuidado en el uso en pacientes que tengan plaquetas bajas, ¿ya? Tiende a producir trombocitopenia. Tengan cuidado con eso. Ruta de metabolización hepática, también cuidado con ese paciente que ya tiene una presión hepática elevada. Duele intramuscular. Si lo pongo endovenoso, diluido y muy lentito, ¿ya? Sin embargo, como digo, tiene 5 rutas de acción, es muy buena droga. Controla muy bien el manejo del dolor para sus OVH, por ejemplo. Acá no tienen, ¿ya? Así que ya les voy adelantando. Cuando se hagan su grupo de cirugía, yo les doy un consejo. Como grupo de cirugía, tengan presente esto siempre. Por ahí traer, pues, si pueden como grupo conseguir Serenia para sus cirugías, vas a hacer una mejor calidad de cirugía en tu paciente. Menor reducción de dosis, la vas a llevar muy bien. Yo no te voy a estar chancando en la parte anestésica en el curso de cirugía, ¿ya? Por ahí siempre vayan como grupo pensando en sus parches, sus fajitas, o sea, esas cosas no las da la universidad. Como grupo eso suma. ¿Y qué suma? No es que se vea bonito para la foto, doctores. El simplemente hecho de que me traigan un buen polar doble y lo cubra, que se va pongan sus pañales, ya estás asegurando al menos 1,5, 2 grados de temperatura que no van a bajar. A diferencia de que me pongan pañal y la mesa fría. ¿Me entienden? El hecho de que tengas un parchecito de Tegader que se compren ustedes, que lo tengan a la mano, también va a ayudar. No van a tocar esa herida en 3 días. Al tercer día recién van a por ahí tocar y empezar a limpiar. A que si no pones nada, desde el primer día están limpiando. Tienen que ir a la casa del dueño, porque es así, ¿no? Normalmente con alguien de su grupo, consiguen un vecino, un conocido, un primo, un familiar, el perro, tienen que ir, porque el doctor juzga eso. O sea, a él tiene que, a mí no, al de cirugía le tiene que mandar reporte a los 3 días, a los 7 días, a los 10 que retiraste el punto y cómo terminó de herida. ¿Me entiendes? Entonces se va a dar con eso.
Segunda escala, los opioides débiles o sintéticos, ¿no? Ahí hemos hablado largo y tendido. Si no tienen capacidad para que el perro genere, hablando de perros, los receptores M1, es como poner un placebo en tu cerebro, ¿no? Porque en realidad no genera, o va a generar una leve sedación y casi nada de analgesia, ¿ya? Pero va a haber algunos otros opioides que uno podría utilizar, como la nalburfina, como tal, ¿ya? Opción, bueno, el buprofanol, ya saben ya que su opción analgésica no es muy potente, pero sí su opción sedativa sí, ¿no? Normalmente, doctores, creo que todo el mundo ha visto que siempre hacemos combinaciones. ¿Ya? Entonces, un opioide débil con un AINE normalmente tiende a generar una sinergia que potencializa esa analgesia, ¿ya? Si es abdominal, me gusta más sinceramente que sea tramadol con metamizol o con dipirona, ya más que meloxi, ¿ya? Y de ahí tenemos la escala tercera, los opioides potentes, ¿no? Morfina, fentanilo, remifentanilo, buprenorfina, metadona, oxicodona. De todo esto, lo único que no conseguimos en Perú es la oxicodona porque está restringida, ¿no? ¿La pueden conseguir? Sí, en el jarabe para bebés. Ya, así se drogan. Ya no te digo la droga. Ya, pero como opioide puro solo, no se obtiene, aquí en Perú al menos. Todo lo demás lo pueden conseguir en el Mercado Negro o con distribuidores ya de uso veterinario, ¿ya? Y se pueden asociar también igual a la primera línea o al primer escalón, doctores, como tal. Me olvidaba antes que siga, doctora, algo que tenía que mencionar de lo que estabas preguntando con el capprofeno. No se utiliza en gatos porque es tóxico, ¿ya? Lagomorfos, he utilizado en musterias, que son tiburones, he utilizado en erizos, sin ningún inconveniente, y en perros, pero no utilizo capprofeno en gatos, ¿ya? Ténganlo por favor presente. ¿Qué me va a quedar como opción en qué impacta menos entre este y este para gato? Entre este y este para gato, este impacta menos que el de acá. Yo ni lo uso, ni lo tengo tampoco. Que por ejemplo creo que ha sido el fármaco que más dolores de cabeza me ha generado en los manejos postoperatorios. Por ignorancia, pues también antes cuando era nuevo no teníamos tampoco esas acciones a estas nuevas drogas y lo buscábamos y era el típico que me generaba gastritis, vómito, descompensación en esos pacientes operados, ¿ya? Aquí ustedes van a tener, por ejemplo, algunas dosis, ¿ya? Si van a usar en gatos, a menos 1 o 2 dosis, pero no en tiempo prolongado, y miren, ellos utilizan 1, en perros utilizan de 1 a 2, ya les he dado mis dosis para las otras especies. En el caso del meloxi también tenemos aquí el inicio 0,2 y luego reducimos, ¿no? Por vía oral o los días continuos a 0,1. Acá ustedes, doctores, están viendo la aplicación que uno puede ir de perros entre 12 a 24. Si es 20, yo normalmente lo mando 24 horas y me va muy bien en el rescate. Si no es suficiente, puedes optar a tu criterio personal utilizarlo cada 12 horas. Ahí sí, doctores, sumen protectores gástricos. Gastroper, anitidina, omeprazol, me refiero, ¿ya? Y bueno, no hablemos nada del ketoprofeno porque yo también quiero utilizarlos a no utilizar esto, ¿ya? Nos basamos en meloxicam y ketoprofeno como AINES, en donde tenemos rutas y dosis, duración y las indicaciones, ¿no? Leve, moderado. Potencializado como un opioide puede tener un mejor rescate de emergencia. Tenemos aquí la otra gama de opioides, todos miren acá para poder utilizarlos, ¿no? Tenemos morfina, si ustedes quieren saber, yo particularmente uso 0,1 a 0,2. 0,1 para perros, 0,2 para gatos. Esto que dice 2 a 4 horas, pues esta literatura no creo que esté correcta. Tiene mayor tiempo de acción, doctores. ¿Ya? Puede ir de 6 hasta 8, en algunos pacientes hasta 12 horas. En epidural puede durar hasta 16 horas. Como tal, por eso les decía que cuando uno hace epidural con morfina, hay que sondear a ese perro para controlar la producción urinaria, porque normalmente uno de sus efectos es la retención urinaria. ¿Ya? Metadona, solamente lo he utilizado como premedicación, también utilizo esa dosis de 0,2 a 0,5 miligramos. Intramuscular y si es endovenosa, la dosis mínima diluida y lenta, pues un opioide bien potente.
Buprenorfina igual, ahí viene la dosis de perros y gatos. Ya se utiliza, miren la dosis que se utiliza 0.01, 0.02, ¿no? Para perros y para gatos. Tiene sí este efecto como tal. Les había hablado que la buprenorfina limita todos los efectos adversos de la morfina. Los vómitos, la bradicardia, la hipotermia, la presión respiratoria leve. Todo eso no lo tiene esta droga. Por eso es generosa, por eso es muy bonita, por eso me gusta mucho, porque es cara. ¿Ya? Tiende a generar manejo del dolor leve, moderado. Dice la literatura, yo a mi experiencia personal, a mi práctica diaria, ya les acabo de contar de que te puedo hacer una VIH de rata, hámster, cirugías traumatológicas, suturas de aves pequeñas, ratas, hámster, tranquilamente con esta droga sin tener que hacer el cóctel de una infusión o algo más. ¿Ya? Porque tampoco no se puede, son tan chiquitos que no pueden chantarlos. Butorfanol hemos hablado largo y tendido, lo hemos utilizado nosotros para la MPA, pero uno lo puede utilizar también como analgésico para aves y reptiles, muy bien, pero para perros y gatos, dolor leve, sí. más sirve como un antitusígeno, porque tiene efecto antitusígeno como tal. Por eso que Holiday lo sacaba en gotitas, ¿ya? Para esos perros con estenosis traqueal, con esos perros que tengan erupción de los sacos laringeos, esos perros que tengan aumento de secreción o colapso también traqueal, no solamente estenosis, sino colapso. Para todos esos perros que hacen esta tos seca, se mandaba, me acuerdo muy bien, el butorfanol. Hoy en día no, pues no, porque hoy en día ese equipo de stream que si hay estenosis, ¡guau!, lo expande y lo soluciona. Se queda ahí el enmayado tubular. O sea, ya como que hay nuevas técnicas quirúrgicas para la resolución de estos problemas, lo que quiero llegar, ¿ya? Pero se usaba mucho la marca Holiday y Gotin. Fentanilo, creo que en algún momento lo hemos utilizado como MPA, hoy día lo vamos a usar como vamos a preparar infusión para poder hacerlo. Remifentanilo, ya también hemos hablado, en infusión continua, no tiene dosis de carga. Tramadol, opioide sintético, hemos hablado, y la oximorfona o hidromorfona, no podría hablarles mucho porque yo nunca he practicado o utilizado esta droga, ¿ya? Tenemos algunos alfas también por sus efectos como tal. Sabemos que los alfas, resumiendo las cosas, tienen ese famoso efecto analgésico visceral, pero es de potencialización. No nos basamos en la analgesia solo de esta droga. Es imposible operar con solamente la analgesia. Es un potencializador de los opioides. ¿Ya? Anestésicos locales, tenganlo presente. Acá lo pueden modificar, doctores. Ya hoy en día hay nueva literatura. Para caninos, 7 miligramos kilo. Para felinos, hasta 5. No podemos pasar de eso porque ya es dosis tóxica. ¿Ya? Tengan presente, por favor. Bupivacaína, yo particularmente utilizo 1 miligramo kilo. ¿Ya? 1 miligramo kilo si es que lo quiero sumar en una infiltración. Si es para un bloqueo, ya les he hablado largo y entendido que hay que disminuir el porcentaje. No al 0,5, sino al 0.125. ¿Ya? Algunos antagonistas de los NMDA, que ya les he hablado, actuando a nivel de la sensibilización central, en la ketamina y ¿cuál es el otro? Que inhibe el NMDA. Sulfato de magnesio. ¿Ya? Los dos únicos que actúan por esta ruta. ¿Ok? Acá tienen ustedes la dosis de la ketamina en infusión. Si es que uno lo quiere hacer, puede ir de 0,2. En realidad también, si tiene la tabla en la mano, corrijan eso. ¿Ya? Hoy en día se usa, doctores, desde 0,2 hasta 1.2 miligramos kilo hora. ¿Qué dosis uso yo? 0,6 a 0,7 miligramos kilo hora. Repito. Hoy en día puedes utilizar desde 0,2 hasta 1.2 miligramos kilo hora en infusión continua de la ketamina, en infusión continua, estoy hablando con infusión continua, ¿ya? Yo normalmente para sumarla en mi infusión continua utilizo de 0,6 a 0,7 miligramos kilo hora, ¿ya, doctores? Y anoten ahí también sulfato de magnesio en esta misma diapositiva, necesita dosis de carga, ¿ya? Es barato el sulfato de magnesio, ahorita todavía no está, perdón por la palabra, constituido, por así decirlo. ¿Por qué les digo esto? Porque en emancipación llega, nosotros nos emocionamos, empezamos a comprar y dice, no, este lleva 10 frascos, el otro 10, esta semana he vendido.
La siguiente semana, a mí el sulfato, porque yo me puedo jactar, sinceramente, me puedo jactar de decir de que ninguno de mis colegas han usado. Yo lo aprendí por un curso en Brasil, como tal, de ahí por un colega que tengo que hace no convencionales, anestesia también, y me hablaba de por qué no lo usaba. Yo no tenía miedo, yo tenía en la escuela que les he dicho de las eutanasias, usaba para eutanasia el sulfato de magnesio, antes que exista el T61, ¿ya? Era puro sulfato de magnesio. Lo vendían en farmacia, en polvo, lo prestaba con suero, lo cargabas en un jeringa de 20 y lo ponías intracardíaco para que produzca el paro cardíaco. Entonces, yo cuando tenía miedo, no lo usaba. Entonces, cuando empecé a empecé a conseguir ampolla, como tal, me costaba solo 50. Sí, estaba bien contento. Hoy en día está como que 9 soles cada ampolla. Ya, o sea, para que vean que ya se avivaron, ya se dieron cuenta. Ya también veo a mis demás colegas que también están empezando a usar sulfato de magnesio en velocidad. Yo empecé a usarlo con la intención de los no convencionales. Porque en ese tiempo probaba muchos protocolos en conejos, ¿no? Tomaba bastante conejos, probaba que quería. Cuando le pregunté, me dijo, sí he utilizado, me dicen, pero habría que seguir buscando más estudios. Entonces ya dije, voy a ser el primero acá en Lima y empezar a meterle. Y sí, pues he conseguido lo deseado, no he tenido complicaciones y puedo decirte que puedo usar sulfato de conejos, ¿ya? Entonces, tengan presente que el sulfato de magnesio tiene una dosis de carga igual que el fentanilo, como tal, ¿ya? La cual es de 15 a 25 miligramos kilo. Y la infusión que van a hacer de sulfato de magnesio va de 25 a 35 miligramos kilo hora. ¿Ya? Si les adelanto algunas cosas. En perros, yo he visto, ya, esto es experiencia personal, ya, me ha tocado 2 pacientes en el cual por ahí he utilizado sulfato de magnesio y vi en la recuperación todo bien, solamente que vi cierta tetanización, ya, como actúa a nivel de los dedos, pero era una tetanización del tren posterior, ya, bien rígido, ya, y por ahí que veamos unos movimientos erráticos de ojo, pero duró 15 minutos a lo mucho, fue la recuperación. Ese fue uno. Y el otro me presentó ciertos tremores a nivel del cuerpo, como temblores. No puedo asumir si era hipotermia, no lo creo, porque esto me pasó en un hospital bien equipado, ¿ya? Entonces, hubo ciertos temblores, pero también duró más que unos 15 minutos. Esas son las 2 cosas raras que yo he visto cuando he utilizado sulfato de magnesio en un par de pacientes. En todos los demás, todo muy bien, ¿ya? No he tenido complicaciones ni nada. Es una droga muy bonita, todavía está barata, así que hay que sumarla como analgesia, ¿no? Anticonvulsionantes tenemos lo que les había hablado, la pectina y la pergabalina, teniendo la pectina con mayor efecto de uso en gatos, y dicen que hoy en día estaba discutiendo esto con el cirujano, me dice que había estado llevando unos cursos donde hablaba de los beneficios de la pergabalina, pero más bien para perros. Ya, porque dice que según lo que último que he estado escuchando, que la pectina para perros como que no logra ese efecto tan sedativo potente que sí lo hace en el gato, y que la pergabalina sí lo hace más bien en el perro. ¿Ya? Es lo que les comento como algo moderno que tuve discusión con el doctor Ronnie, porque también es una persona que se capacita siempre constantemente. ¿Ya? Hablando del metamizol, evidentemente evitar en pacientes hidratados, insuficiencia renal, hepática también ya les he mencionado, con hipotensión, tengan cuidado que produce trombocitopenia, así que cuidado con la medición de sus plaquetas. Muy eficaz la sedación espasmódica, ya les he dicho que es un antiespasmódico. Coadyuvante junto a un opioide como butorfanol, buprenorfina o AINES, como tal, ¿ya? Para el manejo justamente analgésico, como tal, visceral. Puede usarse solo o combinado con AINES o opioides también, ¿ya? Ahí ven ustedes la dosis. Yo particularmente, no sé, no digo que corrijan esto, ¿ya? Pero quizás anoten arriba de 25 a 50 la dosis que yo uso. Yo uso de 25 a 35, no me debería poner 50, digamos, ¿ya? Y vía oral sí la respetan, de 30 a 50, ¿ya? Pero ahora, con ese reajuste de dosis, que les estoy hablando, doctores, he conseguido evitar lo que por ahí les decía cuando lo paso endovenoso y lento, ¿ya? O sea, en esa dosis que yo te he dictado, ese efecto errático de la salivación y ese movimiento de cabeza, que se pueden hacer medio locos, no se presenta tan frecuente. Ahora sí, doctora, dígame. De 25 a 35. 25 a 35 miligramos kilo. Y yo no lo uso cada 8, sino cada 12. ¿Ya? Y va muy bien si sumas con aire o
sumas, para esto es un año, entonces que 2 años, doctor, lo que pasa, lo que le dije en un inicio. En este caso, de esas 5 rutas de metabolización, 3 se van a inhibir porque estos son de otro año. Pero te quedan estas otras 2 modernas, cannabinoides, y no me acuerdo, senio. Para las siguientes clases les prometo decir, tenerlo bien estudiado ya. Pero son esas 2 que van a utilizar como ruta analgésica, sumado a otro año. ¿Ya? Y ya saben, chicos, lo que vayan a llevar a cirugía de otro ciclo, por favor, hacen su chancha para su trabajo de serenia. Para que las cosas les vayan muy bien. El doctor no se esté jalando la oreja. Sí, o junto con otro aire, no voy a tener tanto lo que tendrías que Con esa confianza que me tengo. A ver, espérate. Por eso digo, dipirona con serenia, dipirona con opioide. Si es un opioide leve, tramadol. Si hay algo, pues bucle. O nalgo, ya más barato, nalgo, así que ahí va genial esa combinación, nalgo con dipirona. Eso va a rescatar definitivamente el manejo del dolor postoperatorio a poner meloxicrama. La verdad que pensar en hacer un meloxicrama para un OVH es descabellado, es jugártela, es tentar tu suerte. ¿Ya? Y bueno, que le están hablando bien injusto, no sabía que la doctora había modificado esta diapo. El uso de la serenia, ya del maropitano como tal. Yo sí les digo, doctores, yo les rompo 2 mitos que tienen ahí. Los primeros, para ahorrar. No siempre soy así que me gusta probar e investigar. Le podría yo asegurar totalmente que el rescate analgésico va a ser igual de óptimo a mitad de dosis o hasta en 1/3 de dosis. Yo he manejado 0,3 y 0,5 en perras de OVH, fin, no se levantan. Me encanta esa droga, la verdad. Me encanta porque evito el vómito y evito que el dueño, doctor, después de la cirugía intentamos dar de comer, ha vomitado, se ha descompensado. Evito que ya señora tráigala para pasar fluido, compensar, poner un antiemético. ¿Saben cuándo o cómo es la jugada para evitar el gasto? Porque más o menos estamos hablando que 1 ml son 30 soles. Entonces, yo le digo al personal de conta, no en la clínica, no te compliques diciendo al señora, mire, su cirugía, su anestesia es esto, tanto, y tenemos que sumar ahora serenia. Simplemente aumenta el precio de algo más y no le digas, y súmale la serenia. Porque pues, de verdad, yo me he dado cuenta de experiencia que si a un propietario tú le pones 4 ítems, cuesta tanto, y si tú unos un ítem más, ya está, no, doctor, muy caro. No, para mí 30 soles, doctor, pero ya pagó, no sé, pues 900 soles de una cirugía, pero le parece 30 soles más caro. Para evitar, yo no le digo a los propietarios, no se la sumo. Hay lugares donde yo trabajo, donde he ido a hacer servicios y yo digo, necesito serenia. Y un ratito, doctor. Aló, señora, mire, la necesidad está acá, está indicando y una nueva droga. Esa droga cuesta 30 soles un ml. Su perro es un golden de 35 kilos. Va a gastar 105 soles. Entonces, ¿me entiende? Ya cuando hay la cosa acá contrato, ya pues media dosis, ¿no? Por eso es que, por esa necesidad, yo empecé a decir, ¿y qué pasa si 0,5? Me iba muy bien. Y me atreví a decir, ¿y qué pasa con 0,3 miligramos kilo? Y me iba muy bien. Ya, o sea, claro, yo he disminuido las dosis como tal porque yo no quiero el efecto que consigo a nivel del gatillo del vómito con 1 miligramo. Yo quiero el efecto analgésico. ¿Me entiendes? Yo no quiero la antiemesis que va a generar. Lo que yo quiero es el efecto analgésico, simplemente. ¿Ya? Entonces ahí le adelanto eso. Segundo mito que rompo de esa diapositiva: aplicar 30 a 60 minutos antes. No, doctor, yo pongo mi MPA, pongo un flushing para lavar el lecho vascular y pongo mi serenia. Diluida, directa, toman vena, no pasa nada, sin ningún problema. Pero sí les digo, por favor, que presten atención a lo que les dije. Hago mi MPA y hago un flushing con suero generoso para lavar. Yo lo que no quiero es que mi serenia se vaya a precipitar en la vena como lo que haya puesto yo en mi MPA. O sea, error fatal sería MPA y ahí mismo nomás serenia. Todo entra al lecho vascular y si por ahí alguna de las drogas la MPA hace reacción con la serenia y se precipita, precipitado el lecho vascular es una reacción anafiláctica de mortalidad segura. Ya, entonces vuelvo a repetir. MPA, lavas esa vena con un flushing, ¿ya? O si tienes otra vía, pásala por otra vía, ¿no? En todo caso, ¿ya? Y recién sucede. Así manéjenlo y así no van a tener ninguna complicación. Profesor, ¿qué drogas generarían precipitación con la Más que la droga, los excipientes. Tenemos en Perú, por ejemplo, un montón de ketaminas, de Agrovermaque, de Montana, la de Richmond, hay otras que de dudosa procedencia que vienen de Guatemala, de Ecuador, igual con la desmedetomina.
El de Thor, el de marca, la desmetamina original de marca, normalmente tiene un laboratorio en Argentina y otro en Norteamérica. Pero sin irnos muy lejos, Sedane ecuatoriana. Mis amigos dicen que cuando me ven porque ahorita no tengo de Thor y estoy con Sedane, lo que me dicen es como colocar silacino y me bromea, ¿no? O sea, él piensa, o a su experiencia me dicen, yo la verdad que tanto tiempo he utilizado de Thor y luego en algún momento tuve que utilizar Sedane de Ecuador, esa molécula de dexmedetomidina ecuatoriana, no se compara. Y de verdad, pues no se compara. Pero ahorita no tengo, no hay ahorita distribuidor de Thor en Perú, por eso no he adquirido. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué involucra la calidad de la molécula, doctora? Muchas veces tú compras la patente para producirla. O sea, yo le compro la patente a Roberto Márquez, pagará un dineral, pero ya tengo cómo producir la molécula de ketamina. Ahora vienen los excipientes. Entonces, lo que yo te estoy hablando es que muchas veces no ocurre esta precipitación con la droga base, sino con los excipientes que tiene para formular. ¿Me entienden? Por eso cuídense, suero y luego después. ¿Y cuánto cuesta por 2.85 más o menos. Claro, a eso me refiero, el vehículo que utilizan, hay un variado de componentes, ¿no? Si es una base ácida, una base alcalina, si hay algún otro componente de estabilización, como por ejemplo pasa con el propofol, ¿no? Que tiene la lecitina de soya, tiene el glicerol como antibacteriano, hay muchas componentes aparte de la molécula propia del propofol, ¿ya? Está nunca utilizado, ¿ya? A ver, antidepresivo, y si clico, como tal, inhibe la recepción de la serotonina, ya por ahí va, ¿no? Tipo de dolor que se usa, dolor crónico neuropático, dolor visceral crónico, más que todo debería ser una droga para dolores neuropáticos, como tal, o crónicos viscerales, ¿no? Y nuestro famoso FLK, o KLF, ¿no? Acá también yo creo, del delito lo que yo uso, ¿vale? Ya para que lo monten encima. De ketamina sí uso 0,6, o sea, un poquito más de lo que dice ahí, 0,6 miligramos kilo. De lidocaína yo uso 0,2 a 0,5 miligramos kilo hora, ¿no? ¿Ya? 0,2 a 0,5. Y de mi fentanilo yo manejo un rango entre 1 a 3 microgramos kilo hora. ¿Ya? Así más o menos hago mis cócteles. Y siempre mis cócteles en base a 4 horas en promedio, que es lo que ya se supone que ya pegó bien mi estrato, me da el tiempo suficiente para poder hacer todo el manejo. ¿Ya? Y aquí, doctores, ojo, pestaña y ceja con la capacidad de fluido en la cual vas a diluir. Recuerda no encharcar a tu paciente, recuerda no pasar de lo que les he enseñado, ¿no? De 3 a 5 ml kilo. ¿Ya? Vas a pensar en preparar esto. Digamos que quizás mejor ahora en práctica simulemos un peso y hagamos un FLK para que les quede.